Hola a todos, gracias por acompañarnos y bienvenidos a Marcas Protegidas, una serie de podcast by Pulpo, especialistas en brand protection, donde hablamos sobre marcas y temas relacionados con la industria y entrevistamos a referentes en la materia. Mi nombre es Marcos Santibáñez, soy abogado, soy agente de la propiedad industrial y socio junto a Cecilia Loise del Exfink Abogados. Hoy nos acompaña Maximiliano del Intento Ortiz, Max para los amigos. Max estudió diseño gráfico y diseño de imagen, de imagen y sonido en la Universidad de Buenos Aires. Es fundador del estudio de diseño Cinnamon Ideas, que hace todo tipo de piezas y desarrollos digitales, aplicaciones, e-commerce, websites, incluyendo proyectos con nuevas tecnologías, y también es director de Open Brand, un estudio con base en Estados Unidos que está dedicado a proyectos de diseño de identidad visual de marcas. Desde el 2010, Max es profesor en la UBA para las materias de diseño de identidad institucional, sistemas de diseño audiovisual e historia de la comunicación 2, y en la actualidad se desempeña como consultor especializado en estrategia de identidad de marcas y también en reputación y gestión de crisis, donde trabajamos varios temas juntos. Max, muchas gracias por estar acá y por visitarnos. Y feliz día. Hoy es el Día del Diseñador Gráfico en Argentina. Correcto, muchas gracias, Marcos. Un gusto estar acá. Hoy es el Día del Diseñador Gráfico en Argentina, exactamente. En Argentina. ¿Por qué? Fue la primera diseñadora, fue una mujer, diseñadora gráfica, recibida con título oficial, digamos, con título en la Universidad de Cuyo en el año 66. Pero si no había diseñadores gráficos, ¿quién le enseñó? Bueno, eso pasó mucho tiempo, ¿no? durante muchos años en la carrera de diseño gráfico en la UBA. Pero es cierto. En realidad era la carrera de diseño industrial que tenía un corte parcial como un título intermedio que era el diseñador gráfico. Esto pasa mucho en la historia del diseño gráfico. Hasta que tuvo un nombre, anteriormente estaba muy ligado a otras disciplinas, al diseño industrial, a la arquitectura. De hecho, grandes diseñadores gráficos hoy reconocidos como gráficos eran industriales o arquitectos. Hasta alguien decidió, bueno, ya tenemos suficiente cantidad de materias como para hacer una carrera especializada. Es que en realidad se empezó a profundizar mucho desde lo metodológico, desde los signos. Entonces ya no era arquitectura, o sea, era otra disciplina. De hecho, uno de los primeros antecedentes no sé si el primero, me animaría a decir, de la identidad de marca, de una identidad de marca, es la AEG, diseñada por Peter Behrens, un alemán, que él era arquitecto e industrial. Y lo que pasó es que empezó a trabajar todos los productos de la AEG, de la empresa, ventiladores, lo que fuera, con cierta, digamos, tendencia estética, y en un momento logró, digamos, se ocupó de todo, de los afiches, de los productos, del edificio en sí mismo de la empresa, y ese fue como el primer registro de identidad de marca. Bueno, me fui un poco por las ramas. No, está perfecto. Pero bueno, a mí me gusta. Está buenísimo para introducirlo, porque te quería preguntar qué es una marca. Yo soy abogado y agente de la propiedad industrial. ¿Tenemos tiempo? Tenemos tiempo. Bueno. Y a nosotros siempre nos dicen que una marca es todo signo con carácter distintivo que aplicado a un producto o un servicio permite distinguirlos de otros. ¿Qué es una marca para un diseñador? Yo creo que al día de hoy todos tenemos muy claro qué es una marca. Cuando compramos un producto, todos tenemos siempre, digamos, decisiones que tomar y demás con respecto a marcas. Para nosotros también es eso, ¿sí? Para nosotros también es un signo que se registra y que se puede, digamos, preservar para una organización, para que pueda depositar en ella sus publicidades, su comunicación o lo que fuera. Ahora, y me animo a decir esto y me hago cargo, que el logotipo no es la marca, o sea, no lo es todo, ¿sí? Así como la marca no es el logotipo. De hecho, muchas veces nos pasa que nos llaman de urgencia, ahora hay que registrar una marca, pasame el loguito. Hacemos un loguito. Y para nosotros es como una puñalada, porque el proceso, o sea, sin ser tan fatalista, pero el proceso, digamos, de la gestión, o sea, la gesta, o sea, la creación de una marca es mucho más complejo. Claro. Que sentarse y por ahí está esta cuestión de que el creativo se sentó, encontró su musa y encontró una tipografía y fin, y la verdad que la marca está bastante lejos de eso.
Porque básicamente, mira, pensemos en esto. Está por nacer tu hijo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace uno? Al menos en nuestra cultura o en muchas culturas le elige un nombre, ¿sí? Por lo general asociado con algún referente, ¿no? Uno Claro. no elige un nombre al azar, sino quizás otra persona que se llama igual, que le gusta por un tema de valores, por un tema Totalmente. religioso o lo que sea, y le pone ese nombre. Que eso responde a algo, ¿no? Responde a una cuestión cultural, social, de lo que fuera. Y uno va y registra ese nombre y sabe que esa persona lleva ese nombre y ese apellido y está bajo el cargo de uno, tutela, lo que fuera. Y eso sería como el proceso que contaste vos recién. Ahora, para nosotros eso no define cómo va a ser tu hijo. No define si él va a ser divertido, si le va a gustar el arte, si le va a gustar leer, si va a jugar al fútbol, al rugby, si lo que fuera. Para nosotros eso es la marca, sí, es la construcción de la marca. Y eso que estás contando tiene mucho que ver con la identidad de alguien, ¿no? Totalmente. ¿Qué es la identidad de una marca? De vuelta, tenemos tiempo. Esto de lo que se habla, la identidad de una marca. Pensemos en otro ejemplo por ahí, cuando uno va a consumir una marca, uno entra a un local de café. Podemos mencionar marcas, ¿no? Sí. Bueno, uno entra a un Starbucks, ¿sí? ¿Qué es lo que el Starbucks está vendiendo? Café. Café. O sea, Starbucks vende café, pero lo que la gente está comprando no es café. La gente compra otra cosa. O sea, es distinto lo que el Starbucks vende a que lo que la gente compra. ¿Qué compra? Más allá de que también compra ese producto. Pero está comprando entrar a un lugar que puede ser familiar, que puede ser un punto de encuentro entre tu casa y otro lugar, o puede ser un espacio para relajarte, o para ir a estudiar, o para ir a trabajar, donde ese lugar tiene cierto aspecto, cierta identidad. O sea, los sillones tienen cierta textura, hay una música específica, ahí puede haber un jazz, un chill out. Difícilmente te encuentres con un rock and roll o algo pesado. Con folclore. Con folclore. También, hablando de folclore, el folclore que sucede adentro, ¿sí? La gente que está ahí, que comparte muchas cosas, los tiempos que tiene el lugar, los ritmos, eso es identidad de marca. ¿Y eso me doy cuenta yo cuando entro? ¿Que estoy comprando toda esa experiencia? ¿O en realidad yo entro solamente para comprar el café y no soy consciente de todo lo que rodea? Yo creo que hay una Porque se juega mucho con la psicología del consumidor. Totalmente, ¿no? Sí, pero hay una discusión que tiene que ver con que si las marcas son las que, digamos, impulsan esta necesidad de consumo y le inventan, para, digamos, llamarlo de alguna manera, o si están respondiendo a una necesidad que existe, latente. Entonces vienen como... Yo creo que hay un poco de las dos cosas, ¿no? Sin entrar en cuestiones publicitarias, ni persuasivas, ni de marketing, ni lo que fuera. Creo que una marca puede vivir porque hay un público o una audiencia, un público que puede, digamos, consumirla. De hecho, o sea, vuelvo a recalcar, ¿no? Para mí no tiene que ver con una marca comercial, una marca cultural, una marca social, una ONG, lo que fuera. Digamos, tienen que convivir esas dos necesidades. Ahora, si me preguntás, y vuelvo un poco a esa primera pregunta, uno cuando registra una marca lo que está registrando es, o está resguardando esa identificación, de decir, bueno, este signo identitario o este signo fonético, un logotipo, lo que fuera, me va a servir para que yo pueda depositar, digamos, después una inversión, pero no es todo. O un mensaje, porque hay organizaciones que no buscan venderte algo. Totalmente. Una organización ambientalista, Sí, totalmente. por ejemplo, ¿no? Que tienen marcas, se identifican sus acciones o su mensaje con la marca. Sí, de todas maneras también va a necesitar una identidad. Claro. ¿Sí? Porque no es lo mismo una organización ambientalista que la otra, no se paran desde lugares distintos. Y eso son cosas que hay que definirlas. ¿Sí? De hecho, el rol del diseñador, o de este lado, ¿sí? No es por generar una rivalidad entre, digamos, disciplinas legales o de diseño, tiene esa responsabilidad, ¿no? de decodificar. Ni siquiera, o sea, me animo a decir, ni siquiera el hecho creativo, porque el hecho creativo es como... Secundario. No, lo pone a uno en un lugar en el que tiene que descubrir o tiene que encontrar algo que en realidad lo explica mejor la heurística, ¿no? Es decir, bueno, hay un método, hay una cuestión
científica. Nosotros empezamos hablando de diseñadores históricos. Hay uno que es Maldonado, que separa mucho de ese lado, de la concepción de el diseño como concepción, digamos, de comunicación, como una herramienta de comunicación que tiene un propósito y que tiene que tener un método y una metodología, digamos, para llevar a cabo. Entonces, cuando te llaman y te piden un logotipo, estamos, digamos, tirando por la borda un montón de, digamos, cosas que en realidad sería poco, o sea, no sería serio, ¿no? Decir, bueno, te lo mando, ya. Bien. O sea, pensemos que cuando una marca... A ver, hagamos este paréntesis. Hay marcas que son mucho más complejas que otras. Hay marcas que necesitan mucha mayor complejidad, que tienen muchos mayores puntos de contacto. Cada punto de contacto es la marca, digamos, cuántos momentos se encuentra con esa audiencia. Es como recién hablábamos de un café, ¿no? Cuando te sentás también hay marca, o sea, hay un montón de puntos de contacto. Pero uno tendría que pensar la identidad de una marca desde, primero tener un método, una metodología de diseño. Bueno, eso es lo que te quería preguntar, porque Sí. digo nosotros, los abogados y los agentes, ¿no? Sí. ¿Cuándo nace una marca? ¿O cómo nace una marca? Y nace con una solicitud de registro que se presenta en el INPI, en nuestro caso en el INPI, en la Sí. Oficina de Marcas, y esa solicitud tiene una tramitación y cuando llega a su conclusión, si es que sale todo bien, tengo una marca. En realidad lo que tengo es un derecho sobre una marca, pero la marca como signo ya viene dado antes, es decir, ya nació cuando Claro. nosotros metemos la solicitud. ¿Cómo es el proceso de nacimiento de la marca? Desde el primer momento, desde que te llama un cliente y te dice, necesito esto, o sea, dejemos de lado el caso donde te dicen, hacemos un loguito así nomás, ¿no? Sí. Alguien que realmente quiere una marca porque quiere, como decías vos, transmitir un mensaje, ¿no? Mandar un mensaje al público al que está orientado. ¿Cómo empieza? ¿Cómo es el día cero y cómo se desenvuelve? Bueno, primero debería existir una definición del problema, en el buen sentido, ¿no? ¿Por qué un problema? El problema en el sentido de decir qué es lo que yo tengo que resolver. Es un problema de comunicación, es un problema. Es decir, bueno, ¿Qué mensaje tengo que transmitir? ¿O qué tengo que lograr con esto? mira, lo primero principal que hace falta, de hecho es un indicador que responsable, ¿no? O sea, si uno se encuentra en un equipo de diseño que digamos, tiene esto, bueno, hay un aspecto ya ganado con el entendimiento de la cosa, ¿no? Muchas veces pasa que a uno lo convocan para un proyecto y no está todavía definido siquiera, bueno, cuál sería el problema, y uno trata de acompañar, ¿no? Pero, a ver, ¿cuál es el mejor escenario? Recibir un documento donde describe el negocio, la categoría, el público, orientado, qué estrategia está planteando. Esa es la información que vos necesitas que te den para empezar a pensar Sí, la marca que después vas a concebir. eso sería un brief, ¿sí? ¿La marca la vas a concebir? Es una pregunta que tengo. A ver. ¿La marca la vas a concebir vos o la va a concebir el cliente con tu ayuda? ¿Vos sos un coach en el Eso es un proceso? aspecto metodológico y ahora voy a volver al otro, de la parte del brief, pero metodológicamente, la metodología lo que plantea, o sea, no solo son los procesos que uno tiene que llevar para llegar a un resultado, sino la manera en la que lo está abordando, ¿no? La filosofía de trabajo que van a adoptar, si es participativa, si es colaborativa, si hay buena sinergia entre equipos, si hace falta, ¿no? Metodológicamente hablando, trabajar sin un equipo, digamos, sin involucrar al cliente y que el cliente se involucre, la empresa, quien sea, y a todos sus departamentos, porque muchas veces uno trabaja con empresas donde la persona que está enfrente sabe mucho de la marca. Claro. De hecho, tiene por ahí equipos de diseño que vienen trabajando hace 20 años con la marca o hace 10, y uno no puede obviar eso y decir, no, bueno, eso vengo yo de una manera casi soberbia y ahora las cosas son así. Eso es un tema metodológico. Después habrá temas de procesos que ahora si querés los abordamos, pero en primera instancia es decir, bueno, ¿cómo vamos a trabajar? Puede haber después cuestiones de definir interlocutores, que puede haber una cuestión horizontal, pero cuando hay una bajada que sea vertical. Eso son cosas que tienen que ver con cómo trabajan los equipos. Pero respondiendo a tu pregunta, es imposible gestar una marca sin la colaboración de ambas partes. Bien. De hecho, es una cosa que habría que exigir. O sea, a veces pasa que te tiran por la cabeza un proyecto y nos vemos 3 meses después. Y eso está mal. Claro. Porque a los 3 meses alguien va a decir, no, así no era. Y vos vas a decir, bueno, pero ¿qué pasó en estos 3 meses? Entonces tenemos Big Bang, esta necesidad del cliente de comunicar algo a través de un signo. Paso 1, Sí. este brief que vos contabas. Sí. ¿Qué tiene ese brief, ese documento? ¿Qué le preguntás?
Perdón, ¿qué necesitas saber vos para sentarte y empezar a cranear lo que va a venir después? Ese brief delimita, ¿no? O sea, delimita todo lo que necesito tener para después hacer un relevamiento y después hacer un análisis. Ese brief el brief es el planteo del problema. Es decir, bueno, esta es la marca que necesitamos, o puede ser una misma marca que está haciendo una expansión, o está haciendo un reposicionamiento, o un foco, o un cambio del negocio, ¿sí? Eso tiene que estar definido. Bueno, yo tengo un problema, yo tengo un nuevo estudio Sí. y necesito comunicarlo. ¿Qué me vas a preguntar? Somos un estudio de abogados. Proteja su marca con Pulpo. Contamos con 10 años de experiencia en propiedad intelectual en Internet. Ofrecemos una estrategia enfocada en la identificación y seguimiento de vendedores conflictivos que afectan su marca y sus productos. Hemos ayudado a importantes marcas de moda, belleza y tecnología a encontrar productos falsos, así como la utilización de sus logos o sus fotos sin permiso. Solicitamos la remoción de publicaciones infractoras en cientos de sitios. Contamos con un equipo de especialistas que definen la mejor estrategia de búsqueda utilizando tecnología de vanguardia. Pulpo. Protegemos su marca en Internet. Lo primero que va a tener ese brief es qué hacen, quiénes son, por qué son así, a quién apuntan, por supuesto cuestiones de cuál es su competencia, a dónde aspiran, qué resuelven, cuál es su distintivo. Esto con una cuestión más para ya abordar después el problema de investigación. Yo necesito saber de vos todo lo que me puedas decir. ¿De dónde venís? ¿Quién sos? ¿Hacia dónde vas? Hay grados más profundos. Uno puede pedir en ese input reglamentos de segmento de marcario, entender sectores, dinámicas de consumo, evoluciones, o sea, empezar a tener un poco más de dato más duro. Va a depender de la marca siempre, ¿no? Y cuál es ese grado de profundidad. No es lo mismo diseñar una multinacional que lanza cierto producto globalmente que resolver sin desmerecer, por supuesto, un centro cultural. No va a ser lo mismo. ¿Cuál es la diferencia para trabajar Y es enorme. Una multinacional y una startup, por ejemplo? Y yo creo que primero el presupuesto, que no es menor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sos caro. Porque soy caro. No, yo creo que, a ver, no, probablemente una multinacional tenga muchos más... Pero por presupuesto te referís al presupuesto que está dispuesto la empresa. No, ¿no? A la inversión en todo sentido. A la inversión de tiempo, a la inversión de análisis. Quizás si tenés más presupuesto, ¿podés tomar más riesgos o probar más cosas? Bueno, en realidad riesgos... Digo, riesgos de que salga mal o que tengas que volver a empezar de cero. No, eso no puede pasar. Okay. O sea, con una metodología y procesos, ahora si querés te cuento un poco más linealmente cómo podría ser, no debería suceder. O sea, si algo de eso sucedió es porque o hubo una mala definición o hubieron cosas que no se tuvieron en cuenta. Una multinacional probablemente tenga otro público, mucha más amplitud, por ahí distintas culturas, no es lo mismo comunicar algo en China que comunicar algo en Argentina, o sea... ¿Qué diferencias? Y todas, o sea, culturalmente. ¿Pero solamente el idioma? Porque cuando yo pienso en una marca, digamos, tenés marcas que vienen, Toyota, es una marca que viene de Asia y que impacta en todo el mundo, digamos, el tema del origen, del lenguaje de origen, el japonés, por ejemplo, no es un... Bueno, es una barrera. Pero seguramente haya signos o imágenes o mensajes o retóricas o funciones que no son lo mismo para un argentino que para un japonés, que para un chino. Por lo que implican. Seguramente, sí. Bien. O sea, desde qué lado uno, digamos, los momentos culturales, un nombre. ¿Cuántas veces vimos una camioneta que lleva un nombre que por ahí llega a Argentina y uno dice, che, esto acá es otra cosa? Se me viene a la cabeza un ejemplo. Bueno, hay algunos ejemplos. Claro. Entonces, volvemos un poco, así no pierdo el hilo, de esto metodológico. Este brief lo que va a plantear es ida y vuelta del primer escenario, ¿no? De la marca, donde se van a definir, si se puede en ese caso, incluso hasta atributos de la marca. ¿Sí? Si va a ser formal, si va a ser informal, coloquial, tecnológica, familiar, o sea, un montón de aspectos. Puede haber atributos mucho más complejos también, ¿no? Cómo se van a balancear, qué es mejor hacer una cosa que otra. Pero es un puntapié, o sea, no es que con eso ya uno resuelve el problema.
ese segundo paso va a ser el relevamiento. Bueno, de todo lo que me diste, uno por uno voy a tener que hacer un análisis de todo lo que me pasaste. Para entender la categoría voy a tener que aplicar por ahí la misma metodología y decir, bueno, analizo categoría, analizo el público, analizo el segmento al que apunto, analizo cómo se comunica, qué otras marcas existen, qué están haciendo otras marcas, hago un benchmark, digamos, para entender que me va a servir no solo para identificar, digamos, dónde estoy parado, sino para después tomar decisiones. Si uno tiene que, en la segunda etapa, más proyectual, definir el color de una marca, va a ser súper importante tener un benchmark donde vas a identificar, bueno, todas las marcas de competidores usan el mismo color, por decir algo, ¿no? ¿Qué hago? ¿Voy con lo mismo para ser parte de ese segmento y mi signo identitario no es el color y va a ser otro? ¿O no? Yo voy a hacer que mi signo identitario sea cromático y quiero romper con lo que está pasando en la categoría. Entonces todos son azules y yo voy a hacer verde fluo, ¿sí? Entonces, al momento de la segunda etapa, que es más proyectual, cuanto más información y más entendimiento del problema tenés, mejores decisiones vas a tomar. Esta segunda etapa es cuando vos recibiste esa información, la analizaste y ya vas con un bosquejo ahí. No. En realidad llevarías una hipótesis. Decir, bueno, se analizó todo esto, hay una especie de resumen ejecutivo. Son documentos que, dependiendo de la marca, pueden llevar mucho tiempo. Hay análisis de relevamiento y de segmento y esta primera etapa de bajarlo, que pueden llevar 3 meses. O sea, tranquilamente, ¿sí? Dependiendo de la envergadura de la marca. Y eso tiene como un resultado que debería ser una premisa. Bueno, la marca va a ser o será de tal manera, funcionará de tal manera. Y lo que, digamos, que no es un texto filosófico, ¿no? Es un texto que te ayuda a vos después a verificar que lo que estás haciendo corresponde a la etapa de análisis. Sería muy difícil que para verificar tengas que volver a todo tu análisis, ¿no? Claro, es como una especie de documento o de conclusión confirmatoria de que entendiste bien el mensaje a transmitir. Absolutamente. Okay. Y para verificar hay otra herramienta, no siempre se hace, yo aconsejo hacerla, que tiene que ver con definir un panel visual, ¿sí? De hecho, son instancias en las que también habría que validarlas con el responsable de la marca. ¿Qué es un panel visual? Supongamos que uno definió desde qué lado va a contar, digamos, la marca esa necesidad que tiene, ¿sí? O sea, qué relato va a empezar a usar esa marca, ¿sí? Si va a ser en función de los atributos que uno ya definió, tecnológica, familiar, seria, no sé, lo que fuera, pues hay una lista. O sea, no hace falta que sean muchos atributos, porque si no sería imposible diseñar y uno no los podría ecualizar, pero sí que tengan que ver con, digamos, la necesidad de la marca. Y lo que uno va a terminar logrando es un relato, una historia que contar detrás de eso. Ahora abordamos un poco el tema del relato, que es bastante interesante y amplio. Okay. Pero lo que va a definir es un panel visual. Bueno, si voy a contar cierta tipología de imagen, me voy a apoyar en este tipo de imágenes. No estoy definiendo cómo van a ser los signos finales, ni siquiera cómo va a ser el sistema identitario final, o sea, cómo se articula, pero sí estoy definiendo cuál va a ser este clima, ¿sí? Es decir, bueno, va a ser una marca que si yo veo todo el escenario, por ahí identifico alguna tipografía, algún color, alguna imagen, que después lo que no debería suceder, acá sí te respondo esto que me decías, es que después uno falle en eso. Claro. Que si el clima es una marca muy cálida, muy agradable, muy familiar, entonces las imágenes son con lindas texturas, uno hasta podría percibir, digamos, como cierto ritmo. Después uno, cuando ya esté proyectando, digamos, resolviendo los signos, se venga con heavy metal, colores superpower y estridencias. Ahí estaría verificando que lo que estoy proyectando está mal. Claro. O que no debería suceder, que la instancia de hipótesis no verifica y no funciona. Porque uno en realidad va a trabajar en función de lo que analizó, ¿no? Hay una cuestión que tiene que ver con el rol o el espacio en el que se le pone el diseñador, que es como, digamos, una cuestión de creativo, que se le ocurren las cosas, o que es un alguien que tiene un algo más que de repente puede crear, y en realidad está lejos de eso. El diseñador lo que va a tener es una necesidad de método, de resolver, de saber cómo resolver. En este método,
vos recién dijiste una cosa, bueno, yo recomiendo o yo hago esto en estos procesos. Se parece mucho a una receta, ¿no? ¿Hay algún ingrediente secreto que, bueno, si es secreto no lo me vas a decir, pero es como que cada diseñador le pone una impronta Sí. o tiene sus métodos propios? Bueno, en realidad, vale mencionarlo, creo que el método es propio, ¿sí? Siempre. Siempre es propio. Hay puntos en común, que ahora los vemos, los tratamos, que van a ayudar a identificar que ese método es eficiente o es serio en algún aspecto. Por Toda ejemplo, marca tiene que tener o tiene que pasar por... todo proyecto de comunicación tiene que tener una definición de un problema, una hipótesis, una etapa proyectual o de caminos o de ver cuál es la mejor manera de resolver, y una última etapa que tiene que ver con cómo sistematizo, cómo hago que esos signos funcionen y cuáles son las piezas finales y todos esos puntos de contacto. No el manual, ¿no? O sea, más allá del manual, que es una pieza, digamos, normativa, sino, bueno, ver cómo funciona. Lo que quería mencionar es, uno va armando su propia metodología. De hecho, tiene que ver mucho con que la persona que tiene al lado, ¿sí? Con quien trabaja, que si comparte, digamos, las mismas necesidades. Lo que sí debería existir es que haya una instancia de análisis, o sea, de relevamiento de análisis, una etapa proyectual y una etapa de sistematización. O sea, pensemos en saltear la etapa de relevamiento, sería imposible. Sería el capricho de un diseñador. No, a mí se me ocurre, o que entró en Behance o en Pinterest, y eso está lejos de ser identidad. Claro. Porque eso estás usando la identidad de otra cosa, o algo que está de moda, o algo que no tiene singularidad. Claro. ¿Sí? Miras una crisis de personalidad en la marca. Lo que quería mencionar es que cómo uno construye su método. Bueno, el ser humano tiene ese poder heurístico, ¿no? de descubrimiento y de ir armando y armando su método y entendiendo que cierto camino tiene cierto resultado y reformulándolo. No quiero ser autorreferencial, en el título personal tiene que ver con la formación, con la carrera, con años de laburo. Con las experiencias. Con las experiencias, con el ámbito académico, o sea, con profesores, con colegas, con la cátedra, con Marcelo Zaposnik, en identidad de la UBA, Sergio Langelotti, que trabaja conmigo, colegas con los que trabajamos mucho y conversamos, Martín Gorricho, o sea, hay mucha gente que para mí son muy, digamos, muy referentes, ¿no? Y ayudan a que uno... va formando como un acervo, ¿no? Un acervo. Totalmente. Bueno, pero eso es interesante porque el diseñador tiene que tener un poco de eso. Difícilmente alguien que esté un Zaratustra en la montaña le cueste, digamos, resolver cuestiones sociales, porque estás resolviendo problemas de comunicación. Tendría mucho que decodificar, ¿sí? Volviendo a la parte del relato. Sí. Que dijiste que íbamos a volver a la parte del relato. A ver, sí. Que lo es todo, principalmente. ¿Se te vienen a la cabeza así algún ejemplo de marcas que tengan grandes relatos? Las grandes marcas tienen todas grandes relatos. O sea, es imposible concebir una marca sin relato. ¿Cuál es el relato, no sé, de Coca-Cola? De Coca-Cola. Pará, te lo hago más difícil. ¿Y cómo lo diferencias del de Pepsi, su principal competidor? ¿Cuál es la diferencia? ¿Son competidores? ¿En qué aspecto son competidores? ¿No compiten Coca y Pepsi? Compiten en el mercado, en su negocio, ¿no? Y los dos venden bebidas. Bueno, es muy interesante para hablar de las identidades. Pensemos que Coca-Cola... Dejo esto colgando en el aire. Pensemos cuántas veces Coca-Cola cambió sus signos y cuántas veces Pepsi. No sé si lo tienen presente. Pero, digamos, Coca-Cola viene desde toda su vida con los mismos signos. El logo. El logotipo es un elemento más de la marca, es un signo, pero no es toda la marca y no es el único signo identitario. Papá Noel. Yo creo, bueno, sí, eso es una cuestión de relato, pero pensemos que un signo identitario de Coca-Cola, si pensás en Coca-Cola, ¿en qué pensás? En, no sé, en familia, en amigos. Eso es su relato. Claro. Pensemos Coca-Cola, apoya arriba de la mesa la coca, digamos, genera ese relato, esa construcción estereotípica en algún punto de la familia feliz, hoy se amplió un poco más, lo que hace es ir ampliando en base a lo que significa hoy familia o lo que significa hoy amistad o lo que fuera, pero no cambia su relato, tampoco lo hace Pepsi, ¿sí? Ahora vamos a ir un poco ahí, pero sí por ahí pueden cambiar los signos, ¿sí? De Pepsi, no tanto de Coca-Cola. ¿Por qué? Porque Coca-Cola necesita el color rojo, que es un signo identitario. Uno identifica a Coca-Cola principalmente por el color. De hecho, cuando hizo el cambio, no sé si se acuerdan que en un momento
cada subproducto tenía un color distinto. Sí. La Coca Light era plateada, la Cero era negra y demás. Y ahora es casi todo lo mismo, cambia quizá la tapita. Claro, porque en realidad lo que empezó a provocar es que generaba un foco de consumo, entonces el que consumía Coca-Cola Light solo tomaba Coca-Cola Light, y para él Coca-Cola era plateada. Claro. Cuando veía una comunicación institucional o publicitaria, lo que fuera, de Coca-Cola, no lo interpelaba porque él consumía otro signo. ¿Sí? Claro. A grandes rasgos, ¿no? Es más complejo el tema. Pero pensemos por otro lado Pepsi. ¿Sí? Pepsi, su relato Es distinto. es distinto. ¿Qué? ¿Más rebelde? Es más rebelde, exactamente. Por eso digo que hasta qué punto consumen. ¿Pero ¿no? apunta al mismo público o no? Yo creo que no y creo que sí. ¿Por qué le digo? Mientras que uno consume Coca-Cola en el seno familiar. Claro, por eso preguntaba si competían o no competían realmente. Yo creo que el adolescente, igual acá en Argentina, digamos, la rivalidad Pepsi-Coca no está tan establecida como en otras partes, ¿no? Pero digamos, es muy común pensarlo desde el relato y verlo desde ese aspecto, que el público que consume Pepsi es más rebelde. De hecho, sus signos son distintos: negro, azul, es la noche, es la música, cómo abordan el deporte, la tipología de imagen que usan, mientras Coca-Cola tiene esa imagen muy estereotípica, casi medio pin-up, parece como que está hasta dibujada o pintada a mano. Pepsi usa la tendencia actual, pero no porque quiere estar de moda, sino porque el público actual es así. O sea, si nos vamos 15 años atrás, digamos, adaptó su mismo relato a ese público. Entonces, volvamos a esto de relato. ¿Qué es lo que quieren contar? O sea, ninguna de las dos marcas se sitúa en su negocio. O sea, Coca-Cola no dice, soy una bebida negra, efervescente, refrescante. O sea, no, claro, siempre te muestra, no construye eso. Siempre te muestra identitario. situaciones en donde se consume el producto, pero no te está presentando el producto en sí. Exactamente. Te está presentando situaciones digamos, relacionadas con ese producto. Claro, pensemos también, yéndonos a otra categoría, por ahí un banco, ¿no? O sea, un banco difícilmente plantee su relato desde la necesidad de contar su negocio, es decir, guardamos tu plata, quédate tranquilo, la cuenta vale tanto, somos súper seguros, tenés un home banking, porque todos los bancos del mundo tienen eso y están todos digitalizados y deberían ofrecerte eso, porque si no, no serían un banco. Ahora, si el banco elige pararse desde el lado de la experiencia, ¿no? Con todo esto que es el negocio y como resguardo y como potencia, lo que fuera, ¿qué puedo lograr? O sea, ¿qué puede lograr, digamos, el cliente? La felicidad, un viaje, un casamiento, qué sé yo, comprarse su casa, y te empieza a contar eso, ¿no? O sea, todo lo que yo puedo facilitarte. Bueno, eso sería contar una historia. Claro. Y de hecho eso hila y hace una construcción en todo el relato de la marca. Después los signos van a estar en virtud de eso. ¿Cuál es la mejor manera o cuál es la mejor imagen o la mejor tipología de imagen que responde a contar experiencias? Y esa es la tercera etapa del proceso de creación. En realidad es la segunda. En la segunda uno define cómo son los signos, cómo van a ser. O sea, vos preguntaste hace un rato, digamos que hay como unas fórmulas, ahora yo digo el número 4, pero hay como elementos, ¿no? Sí, o sea, no hay más que 4 cosas. O sea, de hecho todas las marcas, todos los diseñadores del mundo usamos lo mismo, que es tipografía, imagen, algún elemento gráfico, morfológico, y el color. O sea, no hay más que eso. Y relacionado con esto que contabas de lo que pesan las experiencias previas, ¿no? Y lo que uno como diseñador ve en otras marcas o cuando viaja o lo que recibe de otros profesores. En el ámbito artístico, viste que se habla mucho de esto de las influencias que tiene quizás un músico o un escritor, ¿no? Bueno, la música de tal banda tiene estas características porque de chicos escuchaban a estas otras, ¿no? Entonces como que se inspiran. Sí. ¿Cómo juega eso con las marcas, ¿no? ¿Cómo pesan otras marcas? La delgada línea. Sí, entre el plagio, digamos, Sí. ¿no? O apropiarte de otra idea. Ese es un buen aspecto, ¿no? Ese sería... A ver, primero, con respecto al aspecto, ¿no? ¿Cómo fue que dijiste vos? Artístico. El diseño está un poco más alejado de eso porque no es expresivo, ¿sí? No tiene que ver con una cuestión expresiva, sino de comunicación. Es una buena diferencia.
me hago cargo de esa diferencia. Puede tener cuota expresiva, por supuesto. A ver, yo creo que es imposible hacer la vista gorda. Es imposible que uno diga, me vacío de contenido, vacío mi cerebro para dedicarme a diseñarle a esta marca algo singular, único, original, nunca antes visto. O sea, partiendo de eso, que sería imposible. Segundo, sería un bajón, porque en realidad lo mejor que te puede pasar es tener mucho conocimiento, un buen bagaje cultural. Creo que cuanto más, y yo de hecho aliento a los alumnos o a mi equipo, a que cuanto más cultura consuman, cuanto más marcas entiendan, cuanto más relevamientos hagan, cuanto más desconstrucciones, digamos, de comunicación hagan, mejor, pues tienen más herramientas. Ahora, yendo a lo otro, yo creo que lo que no puede fallar es la metodología. ¿Por qué digo esto? Si uno, digamos, piensa cómo piensa una marca y encuentra la manera, digamos, encuentra esos signos y ese relato y esa manera identitaria de diferenciarse, nunca va a pasar que está plagiando. Claro. ¿Sí? Vas a diferenciar lo suficiente, digamos. El plagio no. O sea, por mil cuestiones, ¿no? Para empezar, cuestión legal, pero después por una cuestión, digamos, de... Sí, que estás transmitiendo el mensaje de otro. Claro, o sea, no es identidad. O sea, básicamente es la vereda opuesta. O sea, usar los elementos, los signos, el relato, la construcción, lo que sea. Uno a veces puede ver plagios en el relato, ¿no? Es decir, bueno, porque hay una cuestión de que no se registra la idea, ¿sí? Pero lo que no puede suceder es que uno, digamos, termine apropiándose de los signos de otra marca. Que de hecho, bueno, a veces sí pasa, no debería pasar, ¿no? Ahí es donde intervienen ustedes, ¿no? A ver qué se puede registrar y qué no, y bueno, es un gran problema también, que se lo trasladamos en muchos aspectos, porque uno tampoco puede hacer un relevamiento global de todo lo que está haciendo. Uno parte de la premisa que lo que está haciendo es algo singular, original y es propio. Después habrá una verificación que hay que hacer, ¿no? Seguramente. Y de hecho hay herramientas y demás. Recordando este tema que vimos acerca de Coca-Cola y Pepsi, ¿no? Yo me acuerdo que hace un tiempo, no me acuerdo en qué contexto, analizábamos la situación, por un lado, de Coca-Cola, que con el tiempo, Coca-Cola es una marca que tiene décadas, más de 100 años, cómo esa empresa se mantiene bastante fiel en cuanto al isólogo, ¿no? a la marca original. En cambio, Pepsi con los años fue variando, ¿no? La forma en que presentaba su logo, ¿no? su marca gráfica, digamos. ¿Cuándo le llega a una marca el momento de reinventarse o de cambiar de estética o, como decís vos a veces, signo identitario? Sí, es interesante. Creo que no hay una respuesta, digamos, concreta. O sea, el momento en el que hay que cambiar es cuando la marca detecta que necesita cambiar. De hecho, Coca-Cola también tuvo cambios. Lo que pasa es que la percepción o el aspiracional, si se quiere, de la familia tiende a ser más o menos el mismo, o de la amistad, de lo que fuera. Y Pepsi, que persigue por ahí un público más joven, y realmente cambió mucho. O sea, pensemos en un joven de hace 30 años con respecto al de hoy, ni mejor ni peor. O sea, son abismalmente distintos, ¿sí? Claro. Su velocidad de lenguaje, su practicidad en términos de lo digital, ¿no? En términos de lo inmediato. Entonces, bueno, puntualmente, para ir a responder puntualmente, esas dos marcas necesitaron, digamos, adaptarse. Ahora, yendo a lo otro, hay muchos aspectos en los que una marca tendría que prestar atención o tendría que hacer un cambio en su identidad. Principalmente si hacen un cambio interno, o sea, si hay una fusión, si hay una amplitud en la marca, en su oferta de productos o servicios, si hay una expansión. Supongamos que una marca hoy está vendiendo calzado femenino y lo hace 40 años y está lanzando su línea de calzado masculino y va a empezar a vender también. Bueno, eso es una expansión en términos del producto, no es la misma marca. Claro, el mensaje que antes le mandaba... No es la misma identidad, ¿sí? O sea, la misma marca, mismo negocio, pero la identidad no responde igual. Porque tiene que llegar el mensaje a otro público. Totalmente, o sea, ampliaste el público, cambiaste el mensaje. Claro. El relato puede seguir siendo el mismo, pero necesariamente va a tener que hacer un cambio en sus signos, ¿no? Y de hecho para comunicarlo, ¿sí? Otro ejemplo podría ser un foco, una marca que dice, no, mira,
volviendo un poco para atrás, también puede pasar que, para poner el mismo ejemplo, que la marca que vende calzado femenino lo hace en Argentina y ahora va a empezar a exportar a Estados Unidos y al mercado europeo. Y bueno, hay que ver digamos, qué ajustes va a necesitar hacer esa marca. Seguramente va a tener que tomar algunos recaudos. O sea, no se reinventa porque el negocio sigue siendo el mismo, pero la identidad y la manera de comunicar ya apunta a otra cosa. ¿Y hay algún foco o algún grupo que es más difícil de trabajar que otros? Por ejemplo, que te digan, esta marca está dirigida a este rango etario o esta marca es sobre este tipo de producto o servicio. Mira, que sea más difícil, digamos, de lograr o transmitir el mensaje ese que transmite la marca o de concebir los signos. yo creo que no, y voy a responder con una defensa. El diseñador gráfico o el equipo de diseño, donde puede haber, digamos, otras disciplinas en el equipo, pero principalmente, digamos, el rol del diseñador no tiene la necesidad de saber todo, ¿sí? Saber sobre su público, vos me traes una marca para resolver que sea de tornillos. Yo por ahí no sé cómo es un tornillo, no sé cómo es su público, no sé si es industrial, no sé ni siquiera qué es, digamos, industrial, para qué se usa. Entonces, mientras exista este método donde uno entiende, analiza, conoce, investiga, no debería ser difícil. O sea, no debería haber más complejidad en decir. Yo creo que en algunos aspectos científicos, hablarle a un público por ahí muy de nicho, pero donde cueste por ahí más entender, digamos, cuál es ese código. ¿Cuándo se muere una marca? Cuando no hay consumidor, cuando nadie la consume, principalmente cuando incumplió su promesa. Cuando una marca dijo ser de una manera y no lo es. Cuando no convence. Cuando no convence, sí, cuando no convence pueden haber otros problemas, pero cuando falló en su promesa o no fue respetuosa con su mercado, con su audiencia, o se mandó una macana reputacional, eso cuesta mucho levantarlo. Ese es un gran tema, pero es para otra entrevista, me parece. ¿No? Ahí hay mucho para hablar. Sí, cuesta mucho eso, levantar una marca que por ahí, o sea, no malintencionado, ¿no? Decir, bueno, me quiero adaptar a alguna tendencia y se manda una comunicación, no sería un problema, o no debería ser un problema, desde lo identitario. Creo que en realidad lo que quería decir es, si hay una publicidad o una comunicación, digamos, muy contradictoria, digamos, en un momento parecía como que la publicidad negativa y positiva siempre era redituable. Hoy creo que no. Hoy creo que hay muchos medios para trabajar y hablar bien y no hace falta tener, digamos, connotaciones negativas. Pero finalmente si uno se manda a hacer una comunicación muy controversial, digamos, que sepulta a la marca, lo que terminó pasando es que redefinió su propia identidad. Y eso sí es grave. Bueno, pero hay marcas que toman riesgos. Sí, riesgos los puede tomar perfectamente. Hay que medirlos y hay que tomarlos seriamente, ¿sí? También depende a qué público lo estás apuntando. Hay marcas que pueden irse más o menos. Después hay cuestiones sociales, culturales, que claramente hay que respetar, ¿no? O sea, Max, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. Me quedaron muchas cosas para charlar. Bueno, así que espero que seguiremos hablando en otra entrevista. Bueno, un placer, Marcos. Muchas gracias.